Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre, voy a quedarme aquí porque si no la cinta, el sonido no lo coge bien. Cuanto más cerca, mejor lo coge, porque no tiene de direccional. Mi nombre es Juan José, soy de Madrid, vivo aquí en Almería. Os saludo en el nombre del Señor a todos vosotros y voy a tratar por todos los medios de ser muy breve, cosa que es difícil, me conoces. Cuando leí esta mañana se echó a temblar, yo lo sé, tengo la palabra. No, voy a tratar de compartir con vosotros mi testimonio y es muy interesante que haya jóvenes aquí, porque van a escuchar una historia de una época en la que vosotros sois hijos de la democracia, sois hijos de la libertad, donde podéis expresar vuestras opiniones religiosas, políticas, sindicales y todo libremente, porque está garantizado por la Constitución española, ¿no? Pero los que tenemos más años nacimos bajo un régimen de dictadura, bajo un régimen muy duro, muy fuerte, y a lo mejor esta historia como que va a sonar un poco raro, pero es interesante que los chavales, por lo menos sepáis, aunque lo hayáis visto, lo hayáis oído de los libros de texto, pero que sepáis de viva voz un testigo que ha vivido esas experiencias, una experiencia, por eso decía un poco interesante y curiosa, interesante. Pues sepáis cómo se vivía entonces y las dificultades que teníamos para expresar libremente nuestras, no solamente las opiniones políticas, sindicales, sino también nuestras opiniones de carácter espiritual, religioso, ¿no? España era un país en el que se tenía que creer en Dios por la fuerza. O sea, era bueno creer en Dios, pero eso no era el problema de cómo creías en Dios. Es decir, el rito al que tenías que obedecer, tenías que someterte. Y yo esto no estoy hablando nada en contra de la Iglesia oficial, no estoy hablando de eso, pero sí que quiero compartir un poco con vosotros esta situación. Mirad, ¿alguno de vosotros sabéis lo que es la boda de oro? ¿Cuántos años son las bodas de oro? ¿Cuántos años son? 50, ¿vale? Cuando un matrimonio llega a la boda de oro, yo no sé si llegaré, no lo sé, pero cuando un matrimonio llega a la boda de oro, pues en la fiesta, la alegría, después está la boda de platino, 75 años, después ya no hay más porque es imposible. No sé, algún caso por ahí raro. Pero sí que en esta semana, pues, ¿por qué diréis vosotros, bueno, que viene que me cuente esta historia de la boda de oro? Bueno, pues muy sencillo. El viernes pasado, hace 50 años, que mi familia conoció la palabra de Dios. Hace 50 años que nos convertimos a la palabra de Dios. 1972. ¿Alguno de vosotros conoce Madrid? ¿Conocéis la Plaza Mayor de Madrid? Los que conocemos la Plaza Mayor de Madrid, preciosa, es el corazón de Madrid antiguo, la esencia de Madrid es allí. Bueno, la Plaza Mayor, la Plaza del Puerta del Sol, el Palacio Real, esas cosas, ¿no? Y no hablo más porque si no me pongo en añoranza, ¿no? En mi tierra, ¿no? Bueno, es una Plaza Mayor porticada, preciosa, de la época de los Borbones y tal, todo eso. Y muy grande para la época, ¿no? Para lo que es realmente una Plaza Mayor. Vale. Mira, os voy a contaros cómo fue mi familia, cómo fue mi vida. El testimonio que vais a escuchar no es el típico testimonio de una persona, gloria a Dios por ello, que ha tenido problemas con las drogas, se ha convertido, alguien que ha salido de la prostitución, se ha convertido, gloria a Dios por ello, ¿no? Es algo distinto, ¿no? Es decir, voy a compartir con vosotros una experiencia que cambió mi vida completamente desde otro sistema de vida. Mira, mi familia era una familia muy normal, yo lo he conocido, unos padres muy estables, la verdad es que tenía una familia estupenda, con valores cristianos ya desde que nací, y ellos siempre, era una familia que no tenía problemas, que los problemas normales de la vida, de las circunstancias económicas, sociales y poco más. Pero la unidad que había en mi familia, pues no mucho lo veo ahora. Bueno, el caso es que mi infancia transcurrió en el barrio, parte de mi infancia transcurrió en el barrio de Carabanchel, en Madrid, Carabanchel Bajo, y después mi adolescencia nos fuimos al barrio de Argüelles, en el centro de Madrid, que eran de clase media alta, y veo que aquí hay gente que lo conoce. Y era realmente era muy distinto a lo que era el barrio de Carabanchel, pero bueno, yo recuerdo que yo nací en el 57, tengo ahora 65 años, y tenía 15 años cuando sucedieron unos hechos importantes que cambiaron la historia, la historia evangélica de España, de Madrid.
sucedieron unos hechos que a pesar de de lo que pasó, a pesar de la oposición que hubo, a pesar de la represión policial que ahora voy a explicar que hubo, que intentaron ahogar con porras, porrazos, palizas y puñetazos, intentaron ahogar una manifestación que estaba permitida, a pesar de que había un régimen muy fuerte, pero estaba permitida de alguna manera, pues lo intentaron ahogar con la acción policial, ¿no? Los que hemos visto, lo que conocéis la Plaza Mayor, pues hombre, si tú cierras por las entradas de la Plaza Mayor, se convierte en una ratonera imposible de poder salir de allí. Cierras por Cuchillero, cierras por ahí, y es imposible que 2000 personas pudieran salir de ahí en condiciones óptimas, porque eso es una auténtica ratonera. Bueno, mi vida fue una vida normal, soy un chiquillo de barrio, normal y corriente. Yo empecé a buscar a Dios ya con mi infancia. Incluso yo recuerdo que mi padre era nacido en Puerto Rico, pero se crió aquí a partir de los 10 años. Tenía una amiga que era puertorriqueña en el año 69 y 70, mejor dicho, que era testigo de Jehová, y invitó a mis padres al Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Nosotros fuimos una vez y no nos gustó. Esa es la realidad, no nos gustó. Otra vecina nuestra era adventista séptimo día, nos fuimos también a la iglesia adventista, con todo mi respeto, pero no nos llamó la atención. Había algo que no. Pero vamos, no quería decir nada. Yo en aquellos años, con 12, 13 años, mi familia no era muy religiosa, la familia normal, la familia creyente, pero normal y corriente, de hecho iban a misa poquísimo. Yo recuerdo una vez al año, 2 años, como mucho, como mucho. Pero bueno, era una familia creyente. Entonces yo empezaba a buscar, tenía inquietudes espirituales, yo quería buscar y no hallaba respuestas. Ya con 13 años me cuestionaba muchas cosas y no hallaba respuestas, no me satisfacía lo que me estaban diciendo, ¿no? Yo tenía que encontrar algo personal, algo que realmente me hiciera satisfacción personal. Bueno, entonces recuerdo que, para abreviar, porque el tiempo se va volando, para abreviar, el 11 de noviembre de 1972, una cosa curiosa, en mi Facebook he cambiado la fecha de nacimiento y he puesto el 11 de noviembre de 72, con lo cual le traigo a la gente completamente loca, porque la gente me felicita y bueno, este señor tiene más de 50 años, tiene que estar muy desmejorado, porque algo le pasa a la enfermedad, que tiene 50 años y está demasiado viejo, y la gente me felicita y tal. Y el caso es que, ¿por qué? Porque el segundo nacimiento para mí es el más importante, cuando Cristo entró en mi vida, ¿no? ¿Me explico? Aparte que mi familia tampoco era muy dado de celebrar cumpleaños y eso. Pero bueno, os sitúo. Sábado 11 de noviembre de 72, Madrid. En un barrio estudiantil de clase media alta, barrio de Argüelles, en donde estábamos acostumbrados constantemente a ver represiones, porque era una época en la que la universidad, hablo un poquito para que os hagáis la idea a los jóvenes, explotó de alguna manera pidiendo la caída del régimen y pidiendo la llegada a la democracia, y eso era para verlo, es decir, como no había libertades, la represión de la policía, no estoy hablando en contra, pero hablo de la historia, la represión de la policía era fuertísima, no es lo que es ahora, que son 4 pelotas de goma, no, entonces no era así. Estaban a caballo en la universidad, estaban a caballo en eso, encerraban a todos los profesores, hacían luego a echarlos fuera del país, había cárcel, había represión, era un país que había pena de muerte, que solamente se utilizó en el 75, pero había pena de muerte, hacia ahí no había un tribunal que era el Tribunal del Público, el top, donde realmente era imposible, es decir, la situación no era fácil para los que vivíamos entonces. La juventud de esa época estamos los estudiantes, obreros y tal. Bueno, en ese barrio donde yo vivía, pues había manifestaciones constantemente. Y coincidió también con la muerte de Carrero Blanco, el asesinato del presidente del gobierno. Es un ambiente terrible lo que se vivía en Madrid en aquella época. Bueno, en ese régimen de ausencia de libertades, y no estoy hablando en contra ahora, en ese régimen de ausencia de libertades, resulta que viene un predicador rarísimo, raro donde los hubiera, vestido de hippie de la época, vestido a la usanza norteamericano, y nos viene con una gran cruz
arrastrándola. Viene andando con una cruz. Claro, a los españoles ver gente con cruz realmente no nos llamaba. Estábamos acostumbrados a ver Semana Santa con cruces por todos los sitios. Era algo que, bueno, pero un hombre que traía, digamos, con esa cobertura, vino predicando andando, vino desde Estados Unidos, atravesó el Atlántico en barco, evidentemente andando no, eso lo haría Jesús, pero no, se fue a Irlanda, Inglaterra, Inglaterra, Francia y Francia, España, andando. Pero su familia iba adelante con una roulotte, su mujer y sus hijos pequeñitos. Bueno, y donde paraba con la cruz, él predicaba el evangelio, hablaba inglés, no hablaba español, pero se las arreglaba. Y caso que encontraba traductores. Y hablaba con libertad. Claro, un norteamericano tenía poca información de lo que estaba pasando en España, ¿no? Pero no le dio miedo a ninguno, sabía lo que venía. Y bueno, se metió por aquí también. Entonces, recuerdo que el sábado nosotros habíamos pasado por una crisis familiar importante, no de mis padres, no, pero sí problemas ajenos a mis padres, que mi padre traía gente de Puerto Rico para que estudiase en España y causaron muchos problemas, bueno, líos y tal, total, que teníamos ganas de descansar, vale. Viene este hombre y aquel sábado a las 5 de la tarde, lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Me dice mi padre, mira, yo me voy a ver al predicador que viene a la Plaza Mayor. Nosotros procedíamos de la Iglesia Católica, ¿no? No conocíamos mucho, aunque habíamos visto otras opciones, pero no teníamos mucha información de aquello. Mi madre dijo que mi madre era una persona muy práctica, dice, yo no quiero ver más fanáticos. Pero dice, me voy a ir contigo, ¿vale? Y yo recuerdo que esa tarde le dije a mi padre, a las 5 de la tarde, le dije, papá, dame dinero de 25 pesetas para ir al cine, fíjate lo que vale al cine. Me dijo, no hay, pues entonces me voy contigo, ¿vale? Yo tenía 15 años. Me fui con mis padres a la Plaza Mayor y conforme iba llegando a la Plaza Mayor, yo vi un ambiente que era distinto a lo que yo había vivido hasta ese momento. Un ambiente de libertad, donde había muchos jóvenes de todas las edades, de las comunidades de aquella época y algunos norteamericanos que venían repartiendo una pegatina redondita que ponía en inglés Smile, God love you, Dios te bendiga, sonríe, y me lo traducían. Y no sé, aquello me empezó, digo, ¿qué es esto, no? ¿Qué es lo que se está cociendo aquí? Porque claro, eso ahora se puede hacer sin ningún problema, entonces no se podía hacer. ¿Qué es lo que se está cociendo aquí? Me interesó el tema. Bueno, entramos en la Plaza Mayor y sería a las 5 de la tarde y me encuentro a varios miembros de lo que después yo conocí, que era la Iglesia Gitana, lo que ahora se llama Filadelfia, entonces estaban haciendo todavía. Me encuentro a un señor que estaba hablando, un hombre de etnia gitana, estaba hablando, diciendo lo que Dios había hecho en su vida. A todo esto el pastor no había entrado todavía. Aquí ya empezó a llamarme la atención. ¿Qué pasa aquí, no? Porque yo estaba encontrando algo distinto a lo que yo había vivido hasta ese momento. Algo que realmente podría dar respuestas a ciertos requerimientos que yo buscaba, ¿no? Vale. Y recuerdo una anciana también ahí, gitana también, que estaba ahí orando, haciendo oración. Bueno, todo eso me extrañó a mí. Pero sí lo que me envía a todos los grupos de todas las iglesias de aquel momento, iglesia de Calatrava, iglesia no sé qué, iglesia bautista, no sé cuánto, yo no tenía ni idea de las divisiones denominacionales, o sea, de las ramas, pero sabía que había un ambiente de unidad en ese momento, algo que yo nunca lo había visto, de rodillas, cantando con guitarras, canciones, algunas de ellas se cantaban ahí también, y aquello empezó, oye, ¿esto? ¿Qué es esto que esta gente me está enseñando? ¿Qué me quieren contar? ¿Qué historia me quieren contar de su vida? Que a mí esto me está dando cierto gustillo, ¿no? Y yo me quedé muy conforme, me trataron muy bien, había un grupo realmente importante, aquella plaza se empezó a llenar. Y cuando ya estaba llena, sí recuerdo, que esto no se ha dicho en la prensa oficial de la época, yo recuerdo haber mirado lo que es los balcones de la Plaza Mayor, había cámara de televisión, cosa que después no salió porque eso fue censurado. Había cámara de televisión, yo lo recuerdo perfectamente, de televisión española de la época. Eso se censuró y nunca se ha dicho. Bueno, había cámara de televisión tomando aquellas imágenes
Y bueno, en la Plaza Mayor hay una gran estatua de Felipe V, antepasado del rey actual, de Ecuestre, y claro, hombre, pues llamaba la atención todo el ambiente y tal. Cuando ya estaba llena la Plaza Mayor de gente, sería a las 8 de la tarde, bueno, aquello era un ambientazo de tres paredes, o sea, me vais a perdonar que lo diga de esa manera. Era un ambientazo, era un gusto estar allí, era una alegría porque había un comunicar, había una libertad, había un deseo de compartir. Oye, que aquello me gustaba a mí, vale. Y a eso de las... estaba todo lleno de gente, no he traído fotografía por las hay. A eso estaba lleno de gente ya, cuando de pronto vemos que por una esquina aparece una cruz, las aspas de la cruz grande, moviéndose, y la avalancha de gente para allá. Yo recuerdo porque estaba yo ahí, a mí me he separado de mi padre. Yo intentaba darle la mano a mi padre y tal, pero imposible, yo me dejé llegar. De hecho, aparezco en una fotografía del ABC. Ahí estaba yo metido. Yo siempre en todos los saraos me meto. Ahí estaba yo metido, vale. La plaza se llenó a 100, por lo menos yo lo vi así, a 100. Era increíble lo que se estaba viviendo allí en ese momento. Sería a partir de las 8 de la tarde, él coloca, venía con otro pastor, con Alberto Araujo, que predicó aquí una vez, te acordarás, que él vino aquí a casar unos matrimonios ecuatorianos hace años, es el traductor. Era el pastor de la iglesia más grande evangélica de Madrid de la época, calle Calatrava 25, Madrid. Y él le traducía porque Alberto se ha educado espiritualmente en un seminario, se educó, ya partido con el Señor el año pasado, murió con 90 años. Se educó en un seminario de Londres, de Inglaterra. Entonces dominaba el inglés perfectamente. Y de hecho había estado en Estados Unidos. Bueno, y yo recuerdo que aquel hombre puso la cruz apoyada, tenía una rueda de la cruz en el mástil inferior para poder rodar mejor, la puso apoyada a pie de la estatua de Felipe V. Y ahí a viva voz empezó a predicar el Evangelio, muy cortito, sí me llamó la atención, que era un mensaje muy simple, muy sencillo, muy de estar por casa, pero al grano, iba al grano. Y Alberto lo traducía. Cuando a eso de las 8:30 de la noche, de la tarde mejor, tarde-noche, empezamos, la Plaza Mayor estaba llena de gente, o al menos así lo viví yo, llena de gente, de todas, pero llena de gente, se calculaba como 2.000, 3.000 personas, 1.500 por ahí aproximadamente. Nunca se había llenado, ni hasta ahora se ha llenado tanto de tanta gente aquello. Porque la gente estaba deseosa de buscar otras cosas, ¿no? Vale, pues a eso escuchamos que se oye la alarma de la policía. En esa época estábamos a un medio kilómetro de lo que es ahora el Ministerio del Interior, entonces era la Fuerza de Seguridad. Y era temible, había que estar a temblar, porque que caía en manos de eso era llevado a seguridad y ahí pues no te puedo decir lo que podía pasar. Tengamos en cuenta que era una época de un régimen donde no había libertades. ¿Me explico? Vale. Pues escuchamos aquello y ya nos inquietamos, ¿qué va a pasar aquí ahora? Bueno, pero sin embargo, tanto Alberto Araujo como Arthur Blessitt, que era el pastor norteamericano, ya sabían lo que estaba pasando. El caso es que Blessitt vino con la autorización, y esto es verdad, de esto me enteré después. El mismo obispo católico de Madrid, el mismo obispo católico intercedió por él en el momento determinado, y vino porque había estado primero en Burgos predicando en la plaza delante de la catedral, siendo pastor evangélico, predicando en la plaza de la catedral delante de la catedral de Burgos, y venía un poco respaldado por la misma iglesia católica. Eso es verdad, venía un poquito respaldado, dieron por él un poco la cara. Vale, entonces viene para acá y empieza a predicar la palabra de Dios con libertad, hermano. ¿Qué pasó en ese momento? Que Alberto y Arthur Blessitt empezaron a levantar la voz porque la alarma de la policía iba en aumento para ahogar la voz de los pastores. Y no se podía salir de la Plaza Mayor. La gente salió, pero ¿cómo salió? Porque le daban palos. Salieron muchos, había familias completas con niños, pero es que le daban palos también. Entonces, ¿qué sucedió?
vimos que en un momento determinado, como los dos pastores se enardecieron delante para dar testimonio de la palabra de Dios y no se callaron por nada del mundo, digo una cosa, que no nos pongan piedras en la boca, porque tenemos que dar testimonio aunque nos pongan piedras en la boca. Ahora estamos en un régimen de libertades, pero si algún día de mañana la cosa cambia, a pechugar. A mí no me van a poner piedras en la boca. Así lo digo de claro. Y a muchos tampoco. Bueno, y en eso vemos a dos policías, supongo que oficiales, responsables, abrirse camino entre la multitud de personas a golpe de porrazo, al golpe de barra. Entonces no eran las pelotas de goma, insisto. A golpe de porrazo, se abrieron caminos y se pusieron delante de los pastores. ¿Sabéis lo que hicieron los dos pastores? Predicaron con más fuerza. Con los dos policías delante. No dos, un montón delante. Como no se callaban los pastores, porque dijeron, cállense, no se callaban los pastores. Ellos siguieron predicando con más fuerza. Y es más, le dieron acogimiento a ellos, a los policías. Le dieron acogimiento, pero ellos tenían que obedecer órdenes. Bueno, como no se callaban, ya la cosa se puso muy seria. Hubo una intervención policial en toda regla. Yo lo he vivido, Yo he vivido lo que era eso. Una ratonera como aquello, con porras, con esto, y a golpe y porrazo contra todo el mundo. Se acercaron a Blessing. Como él no se callaba, le decía, Dios te ama. Blessing le decía en inglés al policía, God love you, God bless you, Dios te bendiga, Dios te ama. Dios te ama, traducido para Alberto. Ellos tenían que obedecer el orden y como no se daban por vencidos, se liaron a puñetazos con él. Dos breves puñetazos, uno o dos. Al Blessing. Era, ojo lo que estoy diciendo, norteamericano. Que sepa yo, Estados Unidos era aliado y amigo de España. Y el gobierno de España cometió un error tremendo, porque en el equipo de Blessing venía la hija del embajador de Estados Unidos. Y estuvo a punto de cometer un tema diplomático de envergadura. Eran tan ciegos para hacer las cosas que incluso así lo hicieron todo mal. Bueno, puñetazo va, puñetazo vienen. Los derriban y los meten en el coche patrulla, ¿vale? A la fuerza. Y cogen la cruz, que no les cabía, pues con la puerta abierta de un Land Rover, con la puerta abierta metieron la cruz y con las alarmas y tal. Lo que a mí me llamó la atención fue la reacción de los cristianos. Había mucha indignación, pero había dos rodillas dobladas. Había rodillas dobladas, un montón de rodillas dobladas. Y aquellos jóvenes de la época y mayores de la época, les vi yo cómo hicieron algo que ahora mismo puede ser impensable. Orar, levantar las manos y cantar algunas de estas canciones mientras la policía daba porrazos a diestro y siniestro y daban palizas a jóvenes, ancianos, a una anciana le dieron una paliza, diestro y siniestro. Y yo veía a los oficiales, el grupo que me tocó a mí, donde estaba yo con mi padre le dijo, mi padre estaba retirado por enfermedad de la empresa donde trabajaba, tenía un problema en el cuello, tenía un cuello ortopédico de estos. Entonces le dijo mi madre, yo lo recuerdo muy bien, Lola, yo me quedo aquí. Ay, Eduardo, salte de aquí porque estás de baja de enfermedad, porque no te conviene. No, Lola, yo me quedo aquí, me pongo de rodillas y igual que ella. Y él se puso de rodillas. La primera vez que yo lo vi. Y no era miembro del grupo, da igual, pero se puso de rodillas. Y empezó también a hacer oración a su manera, como él sabía en ese momento, mientras pon. Bueno, hermano, yo vi la reacción de muchos cristianos de aquella época. A los policías, cuanto más me pegues, más te quiero en el Señor. ¿Eso lo haríamos ahora? ¿Lo haríamos ahora? Si ves un policía que te está dando palos, ¿serías capaz de decirle, te doy un abrazo en el nombre de Cristo? ¿Sería capaz de hacerlo? Lo hicieron. Y yo vi a algunos policías con los ojos llenos de lágrimas, acostumbrados que estaban aquellos agentes a disolver manifestaciones, porque eran constantes las manifestaciones. No se andaban con chiquitas, aquello a algunos les tocó el corazón.
A esto mi hermano vino, un hermano mío que ya ha fallecido, vino un poquito después, cuando estaba todo el lío montándose, y mi madre preocupada, mi madre se llamaba Florentino. ¿Dónde está Florentino? ¿Dónde está tu hijo y tu hermano? Yo no lo sabía, yo no tenía ni idea, de que era un desmadre total lo que estaba pasando allí, era un descontrol absoluto, yo no tenía ni idea de dónde estaba mi hermano. Pues no lo sé, pues le dieron de palos también. Bueno, cuando a eso de las, digamos que a eso de las 9, 9 y media aproximadamente, yo lo único que vi allí fue mucho dolor físico, pero vi mucho amor. Fijaros lo que digo, mucha capacidad de perdón y mucha capacidad de amor. Es difícil, ¿eh? Es difícil, que le están aporreando ante una paliza, y es difícil, ¿eh? Es difícil. A los dos pastores se lo llevaron a seguridad, Dirección General de Seguridad, hoy Ministerio del Interior. Se lo llevaron para allá y ya teníamos todos miedo de lo que podía pasar allí, preocupación. Entonces, cuando ya a las 10 de la noche todo el mundo tirado por el suelo, todo el mundo, bueno, vi a aquella anciana que os comento, que estaba apoyada, gitana por cierto, se le caían las lágrimas, me impresionó aquella escena. Decía, y una frase salía del corazón de aquella mujer, nunca más volví a saber nada de ella, diciendo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Aquello empezó a tocarme todo esto. Bueno, hermanos, ya cuando se fueron, de pronto veo a toda la masa de gente que se van, ya hay muchos detalles que no voy a contar por el tiempo, se van para la iglesia de Calatrava, que está a 1 kilómetro por ahí, y nosotros nos fuimos andando. A mí no me dieron, yo la verdad que tuve la suerte que no recibí ningún golpe, y mis padres tampoco, pero lo vi todo. Nos fuimos para allá, para la iglesia de Calatrava, como si nos dejáramos ya por un río, o sea, yo no sabía dónde iba. Y bueno, yo no sé, yo tengo una mezcla muy rara, como diciendo, yo estoy disfrutando, pero no de la paliza, sino estoy disfrutando de lo que, no sé, algo en todo, pero claro, a su vez me estaba un poco, digo, bueno, esto es lo que realmente es el país que yo estoy viviendo. Este es el país que yo estoy viviendo ahora, ¿no? Bueno, hermanos, nos entramos en la iglesia de Calatrava, no sé si alguno ha estado en Calatrava, ¿todos estamos en la iglesia de Calatrava? No la conoce, una iglesia evangélica, grande de la época, muy hermosa, que todavía existe, y un templo, un local enorme para entonces, ahora los hay más grandes, y yo nada más entrar a las 9 y media, a las 10 de la noche, pues hombre, me veo allí un montón de gente que yo no conocía, pero me veo mucha alegría, me veo mucho gozo, a pesar de que venían realmente dolidos con todo lo que estaba pasando, pero había guitarras, estaban los grupos gitanos también dentro de cuando comenzó la iglesia de Filadelfia. Se le dio cobertura ahí. Antes de ser Filadelfia, después se lo nombraron como Filadelfia, pero al principio eran parte de la Asamblea de Dios, la gente no lo sabe, pero era así. En el 72 se dividieron, pero era en parte de la Asamblea de Dios. Y bueno, yo vi ahí grupos que claro, yo no tenía costumbre, pero vi una alegría en la iglesia, vi un acogimiento en la comunidad, vi un compartir en la comunidad, y ya, no sé, todo ese tipo de cosas, vale. Pero hermanos, ya entramos, nos sentamos y ya eso de las 10 de la noche, pues hay un estallido de alegría porque entran los dos pastores con la cruz. Entran los dos pastores con la cruz, se la traen a cuestas, y ahí la gente quería tocarlo, lo de siempre, ¿no? Quieren tocarlo como si, no sé, como si resplandeciera luz, yo qué sé, cualquier cosa de esta, pero bueno, normal que en una experiencia así, pues quieras abrazarlos y quieras entrar con ellos, ¿no? Entonces la iglesia estaba llena a tope, pero a tope. Y empezamos el culto, se cantaron algunas canciones parecidas a esta, algunas las mismas, y claro, este tipo de cosas a mí me recuerdan aquellos años de experiencia, ¿no?